Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a continuar sobre la serie de la gracia de Dios. Y aquí vamos a poder entender correctamente el Evangelio de Cristo, basándonos en la condición caída del hombre y su necesidad total de la gracia. Reconocemos que no hemos apreciado verdaderamente la gracia porque no hemos entendido la gravedad de nuestra condición delante de Dios. La gracia brilla con más fuerza cuando vemos la oscuridad real del pecado. La gracia se vuelve preciosa cuando entendemos cuán profunda era nuestra ruina espiritual. Y ella, o sea, la gracia, se vuelve necesaria cuando dejamos de pensar que solo necesitábamos ayuda parcial y comprendemos que nos surgía un rescate total. La palabra de Dios no está presentando al ser humano como alguien espiritualmente herido en una manera ligera. Presenta al ser humano como alguien caído, culpable, separado de Dios e inclinado al mal. Y como consecuencia incapaz de salvarse a sí mismo. Lo muestra como un ser necesitado de intervención divina. Y aunque esta verdad puede parecer muy dura, es realmente liberadora. Porque cuando la Escritura nos muestra la verdad sobre nuestra condición, no lo hace para destruirnos, sino para llevarnos a la única esperanza real, que es la gracia de Dios en Jesucristo. La caída del hombre nos está explicando la tragedia humana, y para entender la condición humana, la Biblia nos lleva al comienzo de los tiempos. En Génesis 1 y 2 vemos al hombre creado por Dios en una comunión perfecta y cercana con Él, en un estado de inocencia y rectitud. Pero en Génesis 3 ocurre la caída. La serpiente tienta a Adán y a Eva y ellos escuchan su voz, una voz diferente a la de Dios, así que desobedecen y el pecado entra en la experiencia humana. Y con la desobediencia vienen las consecuencias, la vergüenza, el miedo, el ocultamiento porque se esconden de Dios. Se rompe la relación con el Padre y son expulsados del jardín del Edén. Los ojos de Adán y Eva con el pecado fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Por eso se esconden de la presencia de Dios porque se sintieron indignos. Empiezan entonces a experimentar el dolor, los conflictos, la fatiga y la muerte espiritual, o sea, separación de Dios. La caída del hombre y la mujer no fue un error pequeño, fue una rebelión abierta contra Dios. Y desde ese momento, la humanidad quedó marcada por esa ruptura. La Biblia nos presenta la caída del hombre como la raíz de la condición moral y espiritual del ser humano. Lo que vemos hoy en el corazón humano, orgullo, soberbia, todo tipo de desórdenes, culpa, condenación, idolatría, violencia, temor y dureza de corazón, tiene su raíz en esa separación inicial del hombre y Dios. El mayor problema del hombre no es primero social, psicológico o económico, sino espiritual, porque el pecado afectó a todos los seres humanos. No significa que los seres humanos somos tan malos como podríamos llegar a ser en cualquier momento de nuestra vida, sino
que el pecado alcanzó todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestra conciencia y nuestra conducta. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El problema humano no es externo, está en el corazón. Y Jesús mismo enseñó esto en Marcos 7, del 21 al 23. Y dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y todas las maldades que tiene el corazón. De adentro salen y contaminan al hombre. Y Romanos 3, del 10 al 12, nos está mostrando la condición del hombre caído espiritualmente. Y dice: no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y concluye en el versículo 23 y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia no deja espacio para la autosuficiencia espiritual. Delante de Dios, el problema del hombre es universal. No se limita a ciertas personas particularmente malas, nos abarca a todos. Eso significa que todos necesitamos gracia, porque en Adán todos pecamos. Y el hombre caído en Adán está espiritualmente muerto. Y aunque suena fuerte, la palabra de Dios nos describe como muertos espiritualmente. No se refiere a que fuimos débiles o estábamos heridos o que estábamos extraviados. En Efesios 2:1 nos dice: y Él nos dio vida a nosotros. ¿Y aquí de quién está hablando? De Jesucristo, quien murió en la cruz para salvarnos. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el versículo 2 y 3, Pablo añade que andábamos conforme a este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa esto? Que la caída del hombre no fue solo una situación problemática. La caída fue una condición de muerte espiritual, y eso quiere decir total separación de Dios. Adán y Eva no necesitaban conocer el mal, y por ellos hacer eso llevaron consigo a toda la raza humana. El hombre natural puede tener actividad religiosa, puede tener sensibilidad moral en ciertos niveles, puede mostrar afectos nobles en la vida, pero delante de Dios sigue necesitando vida espiritual, sigue necesitando regeneración, sigue necesitando gracia. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3: te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Además le añade diciéndole que necesitamos nacer del agua y del espíritu. A los seres humanos no nos sirve una reforma superficial. Necesitamos una obra nueva de Dios en nuestro interior. Y allí entendemos por qué la gracia es tan indispensable. Un muerto espiritual no se puede levantar por sí solo. Por eso necesitamos que Jesús nos dé vida espiritual. No nos podemos justificar ante Dios por nuestras propias obras, ni podemos resolver nuestros problemas delante de Dios. Gálatas 2:16 nos afirma con mucha claridad y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Por qué apareció la ley? Por el pecado. El problema del hombre no es solo falta de información moral, sino una culpa y corrupción real.
y las obras humanas no pueden borrar la culpa pasada ni producir justicia perfecta delante de Dios. La Biblia no nos permite construir nuestra esperanza eterna en nosotros mismos, porque mientras creamos que nos podemos justificar por nuestra conducta, entonces no hemos entendido la profundidad de la caída del hombre ni la necesidad total de la gracia. La condición caída del hombre hace que la gracia sea absolutamente necesaria. Cuando la Biblia describe la miseria espiritual del ser humano, no lo hace para dejarnos sin salida, sino para ayudarnos a entender que necesitamos a Jesús. En Efesios 2, después de describirnos como muertos en nuestros pecados y delitos, introduce una de las afirmaciones más bellas del Nuevo Testamento. Y el versículo 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros estábamos muertos o separados de Dios, estábamos perdidos, no podíamos levantarnos por nuestra propia cuenta, pero Dios intervino enviando a su Hijo para librarnos del control que Satanás tenía sobre todos nosotros. Como lo vimos en un pasaje anterior, el príncipe de la potestad del aire es llamado. Jesús vino a sacarnos de muerte espiritual y darnos vida espiritual. Jesús y su gracia se vuelven indispensables, porque si el hombre está muerto, entonces ellos vienen a darnos vida. Nosotros estamos en muerte espiritual desde Adán, pero Jesús nos ha enviado el Espíritu Santo para librarnos de esa esclavitud de pecado. La gracia de Jesús se vuelve vital para nosotros porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y Él vino a darnos vida. Éramos culpables y Él vino a justificarnos. Nos justificó para con el Padre. Éramos esclavos del pecado y Él vino a redimirnos y hacernos libres. Estábamos lejos de Dios por muerte espiritual y Jesús vino a reconciliarnos con Dios, dándonos vida espiritual. En el libro de Tito 3, del 3 al 5, vamos a concluir con lo que él dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sin Dios éramos rebeldes, extraviados, esclavos del pecado, pero la bondad de Dios se manifestó y nos salvó por su grande y absoluta gracia. Oremos. Padre Dios, te damos gracias porque siempre has tenido misericordia de nosotros, porque aún desde el pecado de Adán, aunque nos apartamos de ti por nuestra maldad, tú nos has perseguido y nos has querido hacer volver al camino del bien, a tu presencia. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados y por enviar a Jesús para morir en una cruz por nosotros. Gracias por querer acercarte al ser humano y establecer una relación de padre e hijo, una relación cercana. Señor, realmente reconocemos que necesitamos la gracia, necesitamos la redención para podernos acercar a ti. Necesitamos la justificación de Jesús para podernos acercar limpios delante de ti, porque por nuestra propia cuenta nunca lo lograríamos. Gracias, Señor, por mirarnos con tanto amor y tanta misericordia, y gracias, Jesús, por venir a morir por nosotros en la cruz, entregando tu vida
para ganar la nuestra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos en el camino y por guiarnos hacia toda la verdad. Te adoramos y te bendecimos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, la gracia está para todos, así que puedes acercarte a Dios de la manera más sencilla posible. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga. Un encuentro con el Padre.